¿Hay alguna consulta de luminotecnéticos? Toda la parte de luminotecnia la hemos sacado de tuberas. Lo tienen en el internet. Muy bien, entonces la segunda parte que vamos a ver ahora, segundo capítulo, es puesta a tierra en edificios. Y vamos a además analizar la norma boliviana que nos da el IBNORCA. Entonces, inicialmente vamos a avanzar lo que es la puesta a tierra en edificios y luego vamos a analizar la norma. Ustedes pueden ver que en pantalla tienen un edificio, ¿sí? Y en ese edificio pueden apreciar que hay un pararrayos y de las nubes se están descargando rayos. Entonces, pueden ver que ese rayo, bueno, en la figura muestra que el pararrayos va a captar el rayo y va a despachar hacia tierra, donde tenemos un sistema de puesta a tierra, toda esa energía que nos da el rayo, ¿no? Y tenemos un pararrayo, pero todos los equipos, ¿sí? Deben también tener su puesta a tierra. Entonces, es muy importante el colocar a tierra. Fíjense, en este caso, un alambrado, por ejemplo, tiene su puesta a tierra. Puede ser alambrado de una subestación eléctrica. Tenemos una estructura que se coloca a tierra y tenemos la fundación de un edificio que se debería colocar a tierra. Bien, entonces, en el país nosotros tenemos las normas 148005, 148006 y 148007, que se refieren a puesta a tierra. Estas normas las vamos a analizar. Vamos a pasar una presentación del IBNORCA para que veamos y conozcamos cuál es nuestra normativa. En todo caso, en el IBNORCA, Instituto Boliviano de Normalización, uno puede comprarse la norma, estas normas. Pero también tenemos normas internacionales, por ejemplo, la NFPA, que es una norma que en la que se basa mucho en Estados Unidos, ¿no? La IEC también, la NFC, la BDX alemana. Entonces, tenemos las ANSI, las ASASI. También hay normas donde se comenta un poco lo que es la tierra, por ejemplo, las OSHA, para seguridad industrial, las ANSI, ASASI, la EIEE. Entonces hay una normativa internacional. Cuando uno va a trabajar y va a hacer un sistema de tierra, siempre debe trabajar con normas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en esta parte consideraciones generales, algunas definiciones. Vamos a ver de qué factores depende un sistema de puesta a tierra, por ejemplo, de humedad, temperatura, la sal, compactación del terreno, granulometría. Veremos lo que es la resistividad y un método de medición, resistencias de los electrodos de puesta a tierra, sistemas de reducción de la resistencia de puesta a tierra, evaluación del terreno a trabajar, protección de personas, tensión de paso, tensión de contacto, protección contra descargas atmosféricas, contra rayos y metodología de la instalación de edificios a tierra, ¿no? Bien, podemos decir nosotros de que la electricidad, ¿sí? Es muy peligroso cuando no se toman medidas de seguridad. Y la verdad es de que con electricidad una sola vez uno puede hacer una falla. Es muy peligrosa la electricidad. Siempre nosotros debemos tener seguridad, ¿sí? Ante los peligros que conlleva la electricidad. En el último tiempo han ido avanzando mucho la tecnología en electrónica y todos nosotros tenemos equipos de tipo electrónico. Y esos equipos electrónicos, ¿sí? Y son muy sensibles a lo que son los rayos, las ondas de sobretensión. Entonces,
para evitar fallas en los equipos o para darle seguridad a los equipos, nosotros utilizamos sistemas de puesta a tierra. Sin embargo, podemos decir que los sistemas de puesta a tierra son sistemas que protegen de ondas de sobretensión a primero las personas y después protegen a los equipos. Entonces, ¿para qué instalamos nosotros sistemas de tierra? Instalamos para proteger a las personas y luego a los equipos, ¿no? Bien. Desde el punto de vista técnico, uno puede tener un sistema aterrado para proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la operación satisfactoria de protecciones. En las subestaciones eléctricas, ¿sí? Uno lo que busca es una impedancia muy baja, de tal manera que las corrientes de fuga, de falla, puedan ser despachadas hacia tierra. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los quirófanos. En los quirófanos se colocan sistemas de puesta a tierra de impedancia muy baja, de tal manera que las corrientes de fuga, ¿sí?, son despachadas hacia la tierra. Entonces, en los quirófanos se utilizan unos sistemas especiales de puesta a tierra, ¿no? El objetivo de colocar a tierra es asegurar que los seres vivos presentes en una vecindad de las instalaciones eléctricas no queden expuestos a potenciales inseguros. Entonces, el sistema de puesta a tierra protege a personas. Además, mantener los voltajes dentro de límites razonables bajo condiciones de falla. Cuando se produce una onda de sobretensión, uno puede cortar la onda de sobretensión y mantener y proteger equipos, dejando pasar un determinado nivel de onda de sobretensión. Además, limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos. Estabilizar los voltajes fase a tierra en líneas eléctricas. Eliminar las fallas con arco eléctrico persistente. Proporcionar una trayectoria para las corrientes inducidas y de tal modo minimizar el ruido eléctrico en cables. Esto es bien interesante cuando hablamos nosotros de lo que son los variadores de frecuencia. En los variadores de frecuencia siempre debemos colocar un sistema de puesta a tierra. Si no colocamos el sistema de puesta a tierra en los variadores de frecuencia, pueden producir un ruido eléctrico. Por ejemplo, en el estadio Hernando Siles han hecho el cambio de los ascensores. En el cambio de los ascensores han puesto variadores de frecuencia. Y cuando esos variadores de frecuencia funcionaban, producían un ruido eléctrico y hacían interferencia con las radioemisoras. Entonces uno puede minimizar ese ruido eléctrico colocando un sistema de puesta a tierra, ¿no? Damos una trayectoria alternativa para corrientes inducidas. Además, proporcionar una plataforma equipotencial sobre la cual puedan operar equipos eléctricos y electrónicos. En una instalación, en las instalaciones eléctricas, en todas las instalaciones eléctricas, siempre se debe colocar sistemas de puesta a tierra, ¿sí? En todas, absolutamente en todas, para rayos. Por ejemplo, en las instalaciones de las viviendas. Ustedes en la casa tienen, donde se encuentra el medidor, un sistema de puesta a tierra. Cuando les han dado medidor, han clavado una jabalina. Porque el sistema de La Paz es un sistema multiaterrado, ¿sí? En todas las viviendas donde hay medidores o tableros, obligan a colocar un sistema de puesta a tierra. Eso para mejorar el nivel de tensión. Entonces, todas las viviendas tienen un sistema de puesta a tierra, mínimo en la medición. Pero también nosotros podemos hacer nuestro propio sistema de puesta a tierra para nuestro equipo. Por ejemplo, para que tengamos nuestra cocina, nuestra ducha eléctrica, para que no tengamos contactos físicos. En los edificios, todos los edificios, ¿sí?, siempre deben tener sistemas de puesta a tierra. Y un edificio considera varios sistemas de puesta a tierra, que muchas veces están conectados unos con otros para tener una superficie equipotencial. Por ejemplo, se tiene la puesta a tierra para el pararrayos. Ese es un sistema de puesta a tierra. Un edificio alto tiene que tener pararrayos. Después,
En el edificio generalmente se usa un transformador, se tiene un puesto de transformación. Entonces, en el puesto de transformación tenemos que colocar una malla de tierra, siguiendo las recomendaciones de la compañía distribuidora. En el caso de La Paz, por ejemplo, nos dicen usted coloque 5 jabalinas en el puesto de transformación. Y el puesto de transformación tiene determinadas dimensiones, ¿no? Es, eso se ve en las recomendaciones que dan los de La Paz. Además, hay que hacer un sistema de puesta a tierra para el tablero general. El tablero general puede ser el que contenga, por ejemplo, todos los medidores. Normalmente están ubicados en los sótanos de los edificios. Entonces ahí tenemos que tener un sistema de puesta a tierra. Además, en los edificios a veces hay oficinas, entonces hay que hacer un sistema de puesta a tierra para comunicaciones, para datos, para las oficinas. Entonces, un sistema de puesta a tierra, o en un edificio se utilizan varios sistemas de puesta a tierra, ¿no? Lo mismo en las instalaciones de telecomunicaciones. Todas las antenas que tenemos, las torres que tenemos, por ejemplo, para comunicaciones de Entel deben estar aterradas. El problema del aterramiento de estos sistemas es que muchas veces las torres donde se encuentran los equipos de transmisión y o recepción de señales eléctricas se encuentran alejados, se encuentran en las montañas, en los cerros, en lugares donde hay mucha piedra, donde es un poco complicado hacer un sistema de puesta a tierra. Pero sí hay que tener, porque justamente uno de los grandes problemas que tienen en sus equipos, por ejemplo los de Entel, son los rayos que caen en sus estaciones remotas, ¿no? Están en los cerros, etcétera. Entonces, en las instalaciones de telecomunicaciones hay que colocar sistemas de puesta a tierra. Además, en los hospitales, todos los hospitales deben tener sistemas de puesta a tierra. No es posible que nosotros no coloquemos sistemas de puesta a tierra y a los enfermos, si les hagamos agarrar con la corriente. Tiene que tener un tomacorrientes, un interruptor, etcétera, de tal manera que tenga su sistema de puesta a tierra para protegerlo. Además, en los hospitales hay también varios sistemas de puesta a tierra, ¿no? Uno puede tener un sistema de puesta a tierra para los equipos de imageneología. Normalmente los fabricantes nos dicen, mira, tú tienes que colocar un sistema de puesta a tierra cuyo valor de resistencia de tierra sea menor a 1 ohmio. Entonces uno tiene que saber modelar, diseñar el sistema de puesta a tierra. Además, hay que hacer sistemas para comunicaciones, un sistema de puesta a tierra aislado para quirófano. Ese es algo bastante importante porque no puede ser que los que trabajan en quirófano, los médicos, ¿sí?, estén cargados eléctricamente o los equipos tengan una electrización. Es muy peligroso. Imagínense que hay una operación de corazón y uno le da todavía un contacto eléctrico más al que está ahí haciéndose operar, es pues muy peligroso. Entonces, ahí hay que considerar un sistema IT, un sistema aislado de tierra, especial para lo que sería el quirófano. Además, hay que hacer sistemas de puesta a tierra para los grupos electrógenos. Normalmente los hospitales tienen sistemas de emergencia con grupos de electrógenos. Entonces, los grupos electrógenos tienen que tener su sistema de puesta a tierra. El que nos va a proveer el grupo electrógeno nos va a pedir un sistema de puesta a tierra. Otra cosa, en los hospitales que tienen varios pisos, sí, se utilizan montacamillas, se utilizan ascensores, se utilizan montacargas. Y estos sistemas también tienen que tener sistemas de puesta a tierra. Hay que colocar un sistema de puesta a tierra cuya resistencia de tierra sea menor a 3 ohmios. Entonces, donde se instalan sistemas de ascensores, por ejemplo, el proveedor a nosotros nos pide un sistema aislado especial para ellos cuya resistencia sea menor a 3 ohmios. Porque a veces, por ejemplo, los de Otis no quieren conectarse con el sistema general del edificio,
porque ya han tenido muchos problemas con sus tarjetas. Se queman las tarjetas electrónicas. Entonces, a uno le piden un sistema totalmente aislado, ¿no? Entonces, fíjense que los sistemas de puesta a tierra hay que colocar en todos los edificios, ¿no? Además, hay que colocar para rayos. En edificios altos sí hay que colocar para rayos, en antenas de televisión hay que colocar para rayos. En las subestaciones eléctricas y centros de transformación, aparte de tener la tierra de energía, hay que colocar un sistema de pararrayos. En las instalaciones de torres de líneas de transmisión, también uno debe colocar, debe aterrar las torres. Esas torres metálicas que vienen de Songo trayendo la energía en alto voltaje, esas deben sí ser aterradas, ¿no? Entonces, además del aterramiento, se utilizan hilos de guardia para proteger de los rayos. O también en las redes eléctricas exteriores, sí, se tiene que, donde se encuentran los transformadores en los postes, hay un sistema de puesta a tierra, pero también se tienen los chisperos, ¿no? Que ayudan cuando hay una sobretensión, ¿sí? A través de esos chisperos se despacha a tierra la falla. Entonces es muy importante, ¿sí? Considerar los sistemas de puesta a tierra. Ahora, un sistema básico de puesta a tierra está compuesto, ¿sí? Por la puesta a tierra en sí, ¿sí? Ese es el 1, ¿no? El 2 es el conductor de tierra. El 3, este conductor es el 2. El 3 es un colector de tierra, es la barra máster. Después tenemos 4 sistemas de distribución de tierra que va a los puntos 5, que son los tableros de distribución que están, por ejemplo, en un edificio o en una fábrica. Este es un sistema de puesta a tierra típico, ¿no? Tienen una puesta a tierra, un conductor a tierra, colector de tierra, sistema de distribución y equipamiento que debe ponerse a tierra. ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? Un sistema de puesta a tierra es un cuerpo conductor o conjunto de cuerpos conductores desnudos en contacto eléctrico con tierra. Entonces, el sistema de puesta a tierra es una jabalina que se coloca dentro de la tierra, es un conductor de cobre desnudo que está en contacto con la tierra. O puede ser una barra, puede ser un material sólido de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra es el conductor o conjunto de conductores que conectan el sistema de tierra con el colector, ¿sí? El colector es un conductor en forma de barra o anillo al que están conectados de un lado o del otro los conductores de tierra. El sistema de distribución son conductores o conjuntos de conductores que enlazan el colector de tierra con las diferentes partes que deben ponerse a tierra. La instalación de tierra es el conjunto general de tierra. Podemos tener una instalación de tierra de servicio que se utiliza para el funcionamiento de equipos electrónicos, de control, de procesamiento de datos y de comunicaciones. Hay dos tipos de tierra, ¿no? La instalación de tierra y la tierra de servicio. La tierra de servicio es una tierra interna que nosotros diseñamos dentro de un edificio. Y la puesta a tierra puede ser la que nos provee a nosotros el neutro de una compañía de distribución, el nivel de referencia. Hay instalaciones de tierra de protección, ¿sí? Que se utilizan para proteger de rayos o de accidentes de origen atmosférico. Podemos hacer instalaciones de tierras separadas, por ejemplo, una tierra para el pararrayos, podemos hacer una tierra para ascensores, una tierra para energía, otra tierra para subestaciones. Y poner a tierra es conectar un equipo determinado a un sistema de tierra. Entonces, como ustedes pueden apreciar, todo se debe colocar a tierra, todo equipo, tanto de corriente continua como de corriente alterna. Entonces, si uno hace una instalación industrial, ¿sí? Uno debe colocar a tierra la subestación, el tablero principal, el tablero de medición, podemos colocar los tableros de distribución,
Después colocamos a tierra toda la parte de maquinaria, todas las máquinas, los motores, los ascensores, los montacargas. Prácticamente todo debe colocarse hacia tierra. Bien, ¿y de qué depende el potencial de tierra? El potencial de tierra, o sea, depende de tres factores: la resistividad eléctrica que tiene el terreno, la resistencia específica, depende de la constante dieléctrica y de la permeabilidad magnética. Ustedes saben que la velocidad de las ondas electromagnéticas, ¿sí?, se propagan en un medio con una velocidad que depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. Dependen de la permitividad y dependen de la permeabilidad. Ese concepto es muy importante. Muchas veces nosotros hacemos un sistema de puesta a tierra para frecuencias industriales, por ejemplo, para frecuencia de 50 hercios, nada más. Y los técnicos aquí, por ejemplo, siempre hacen eso, solamente colocan el mismo sistema de tierra para todo, sin interesarles mucho la frecuencia. Pero nosotros muchas veces trabajamos con equipos de muy alta frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a disipar la energía en un equipo de alta frecuencia? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿sí?, dentro de las propiedades de la puesta a tierra, de la tierra eléctrica, lo que es la permitividad y la permeabilidad para disipar esas ondas electromagnéticas, ¿no? Además, el comportamiento físico de las rocas depende de las propiedades de sus minerales, de la forma, volumen. Generalmente tienen agua y aire por los poros, ¿no? Los cuerpos eléctricamente conductores son los que permiten el paso de corriente o cargas eléctricas. Hay la conducción electrónica, que son metales y semiconductores, y hay la corriente iónica, que son los electrolitos sólidos, dieléctricos y electrolitos líquidos. Lo que pasa es que, fíjense que cuando se disipa la corriente puede ser por conducción, la corriente puede ser electrónica, flujo de electrones, o puede ser una corriente iónica. Cuando uno tiene que hacer una protección catódica de por ejemplo, de una red de distribución de gas, de la tubería de distribución de gas, entonces uno lo que hace es un tratamiento mediante iones. Entonces se despachan las cargas eléctricas que se cargan en la tubería de gas hacia tierra y se despachan los iones. Entonces se utiliza una protección catódica. O sea, el mundo de la puesta a tierra es un mundo bastante amplio, ¿sí? Se utiliza en las petroleras, en los edificios residenciales, industriales, en las fábricas, y cada uno tiene su propia tecnología, ¿no? Hay que conocer bien la tecnología. Bien, ¿de qué depende principalmente la resistividad de un terreno? Cuando uno va a hacer un sistema de puesta a tierra, lo que tiene que hacer es ir y visitar el terreno. Entonces, ver qué tipo de terreno se está tratando, ver la topografía, ver si tiene humedad, si lo que se tiene ahí es ácido o es corrosiva. Entonces, uno tiene que hacer un estudio químico del terreno y también un estudio un poco topográfico y también ver de qué material se está compuesta la tierra. Entonces, nosotros debemos saber que, por ejemplo, si la tierra presenta sal, ¿sí?, es una tierra salina, entonces la conducción de la corriente es principalmente electrolítica, dependiendo de la cantidad de humedad y las sales contenidas en la tierra. Fíjense que a medida que aumenta la concentración de sal, ¿sí?, va aumentando la 2%, 3%, etcétera, va disminuyendo la resistividad. Antes se utilizaba sal para hacer los sistemas de puesta a tierra. Uno colocaba sal, un conductor o colocaba jabalinas. Pero ahora, ¿sí?, sabemos que si la tierra tiene sal, si hacemos un tratamiento con sal, la sal va a corroer a la jabalina y la jabalina pues va a tener problemas, ¿sí? Va a disminuir de tamaño, se va a cortar, va a desaparecer la jabalina con el tiempo. Entonces,
Es bueno que, el lugar donde nosotros estemos haciendo nuestro sistema tenga sal porque es conductora, nos va a dar corrientes iónicas, pero que no tenga mucha sal. Si tiene mucha sal, estamos complicados, ¿sí? Se van a corroer nuestras jabalinas. Eso es lo que les pasa muchas veces en las antenas a los de Entel. Ellos tienen antenas en los cerros y buscan un lugar húmedo donde colocan sus jabalinas. Entonces hacen extensiones del cable de tierra, clavan sus jabalinas en lugares húmedos, van a hacer su mantenimiento a 6 meses y cuando sacan las jabalinas se han corroído, el sistema de tierra ya no funciona. Entonces, la sal es interesante para hacer en lugares un poco que tienen sal, está bien para hacer sistemas de tierra, pero nosotros ya no podemos colocar sal. Antes se colocaba esa sal sucia para hacer sistemas de tierra, porque corroen las jabalinas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en Uyuni, en Lipi, por ejemplo, donde tenemos nuestras plantas, ¿no ve? Que todavía no están muy bien en funcionamiento, son plantas piloto. Fíjense, todo es sal ahí. Entonces, si uno va a Uyuni y quiere hacer un sistema de puesta a tierra, entonces si coloca una jabalina en el sal, la jabalina se va a corroer. Entonces no vale la pena colocar ahí una jabalina de cobre común y corriente, ¿no? Seguramente utilizaremos otro sistema de puesta a tierra, por ejemplo, cemento conductivo, para que no haya corrosión. De todas maneras, las salinidades nos da baja resistividad. Bien, además la humedad en el terreno, ¿sí? El terreno seco presenta alta resistividad. Y el agua pura es altamente resistiva. Entonces, fíjense que la resistividad del terreno va a disminuir con la humedad. A mayor humedad, 5%, 10% de humedad, sí va disminuyendo la resistividad del terreno. Para diferentes tipos de terrenos, por ejemplo, si tenemos un terreno arcilloso o un terreno con magma arcillosa, vemos que a medida que hay más humedad, la resistividad ha de ir disminuyendo. Esto es bien interesante porque si alguna vez ustedes van a hacer un sistema de puesta a tierra, visiten el terreno, vean dónde hay agua. Donde hay agua van a tener humedad, donde tienen humedad van a tener menor resistividad. Además, si en el terreno existen plantitas, quieren decir que el agua no es contaminada, o viven animalitos, sapitos, etcétera. Entonces llega a ser buena agua, no es un agua ácida. Buen lugar para hacer un sistema de puesta a tierra. O hagan pues sistemas de puesta a tierra en jardines donde hay verde, donde hay humedad, ¿no? Otro factor que influye en la resistencia de puesta a tierra es la temperatura, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura, a ver, veamos, si aumenta la temperatura, va cambiando la resistividad, ¿no? Vean cómo es el comportamiento de la resistividad. A 20 grados tienen 7.200, a 10 grados 9.200. Entonces, con el frío va aumentando la resistividad de un terreno. Entonces, no es lo mismo hacer un sistema de puesta a tierra en La Paz que en Santa Cruz, donde el terreno en La Paz tiene 15 grados y en Santa Cruz tiene 25. Entonces hay que considerar el efecto de la temperatura en la resistividad del terreno, ¿no? Ese es otro factor. Además, la compactación del terreno es altamente importante. Cuando uno va a hacer un sistema de puesta a tierra, va a cavar seguramente un pozo. En el pozo va a sacar esa tierra que existe, que está llena de piedras y cosas, y lo que tiene que hacer es, una vez que clava la jabalina, lo que tiene que hacer es cernir la tierra. Cierne la tierra para que haya buena compactación y después con un mortero, ¿sí? Va haciendo de que las piedras se vayan uniendo, ¿no ve? Entonces es importante la compactación cuando uno hace un sistema de puesta a tierra.
Uno no puede agarrar, cavar un pozo, sacar piedras, colocar la jabalina y volverle a colocar las piedras, porque entre piedra y piedra hay huecos y ahí hay aire, y el aire es un mal conductor. Entonces lo que tienen que hacer es compactar y considerar la compactación y la granulometría, obviamente, ¿no? Hay que lograr un mayor contacto, ¿sí?, entre el electrodo, entre la jabalina y la tierra. Fíjense que a medida que aumenta la compactación, pues uno va disminuyendo la resistividad. La granulometría también es importante, ¿no? Les diría que cuando sacan tierra de algún terreno para cavan un pozo, entonces esa tierra hay que cernirla. Eso en la granulometría pequeña va a hacer que haya más contacto entre el electrodo y la tierra. Y eso va a disipar fácilmente la corriente eléctrica, ¿no? Fíjense que de acuerdo a la granulometría se clasifican arcillas, gredas, polvo, arena fina, arena gruesa, cascajo, grava, piedra suelta, roca, etc. Hay que buscar que sea lo más pequeño posible la granulometría. Además, ¿sí?, la resistividad va variando en función de las estaciones en el año, ¿sí?, desde enero hasta diciembre, ¿no? Los meses de lluvia que nosotros tenemos son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Cuando hay lluvia, hay humedad, entonces la resistividad disminuye. En cambio, los meses en los cuales tenemos sequía, los meses secos son junio, julio, entonces la resistividad aumenta. Entonces, tenemos que considerar las estaciones del año, ¿no? Tomar en cuenta la época seca y tomar en cuenta lo que es cuando hay mucha lluvia. Entonces, fíjense, cuando ustedes necesitan hacer un control de algún sistema de tierra que ya está instalado, es recomendable que vayan a hacer la medición de la puesta a tierra con un Megger o con un megómetro los meses de sequía, porque en los meses de sequía, junio, julio, ¿sí?, vamos a tener la menor resistividad, la resistividad va a ser más grande. En cambio, en meses de lluvia, la resistividad ha de ser mayor. Entonces, ¿cuándo hay que medir un sistema de puesta a tierra? Cuando las condiciones sean críticas, ¿no? Entonces, en época seca, vayan y hagan sus mediciones. Nosotros sabemos que la resistividad cambia con las estaciones justamente por el problema de la lluvia, ¿no? Cuando hay época húmeda, cuando hay época seca. Bien, y existen métodos para medir la resistividad. Al final, ¿qué es la resistencia? Fíjense, la resistencia es una propiedad que tiene un material de oponerse al paso de la corriente eléctrica. ¿Y de qué depende la resistencia? Depende de la resistividad, que es una propiedad del material, a de dejar pasar o no la electricidad, la longitud y la superficie, ¿no ve? Entonces la resistencia, ¿sí?, es lo que se opone al paso de la corriente eléctrica, se va a medir en ohmios. Y la resistividad será igual a la resistencia en valor cuando la longitud sea 1 metro, el lado de un cubo sea de 1 metro y la superficie 1 metro. Entonces tenemos la resistividad. Entonces la resistividad es la resistencia que ofrece un cubo de lado 1 metro. Esa es la resistividad. La resistividad es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente eléctrica y cada material tiene su propio valor de resistividad. El cobre tiene, por ejemplo, 1/57 ohmios milímetro cuadrado. El aluminio tiene otra resistividad. Otros materiales tienen otra resistividad. Nosotros utilizamos mucho en sistemas de puesta a tierra el cobre. Entonces su resistividad es 1/57 ohmios milímetro cuadrado. Entonces existen métodos, ¿sí?, que permiten medir la resistencia específica, que es la resistividad. Y uno de esos métodos es el método de Wiener, ¿sí?
Lo que uno hace con el método de Wiener es aplicar esta ecuación en su forma simplificada o esta otra ecuación en su forma más desarrollada. Si yo quiero determinar la resistividad de un terreno, ¿no ve? Por el método de Wiener, pues voy a aplicar esta ecuación. Vale 2pi la distancia entre jabalinas y la altura de la jabalina. 2pi A por L. Aquí tienen, fíjense que es A. A es la distancia que uno coloca en el Meger, ¿no? A. Está A. Y la A también va a entrar en esta fórmula si quieren ustedes desarrollarla. O usemos la simplificada. Fíjense, A es la distancia entre jabalinas. ¿No ve? A es la distancia entre jabalinas. A. Y R es la longitud de la jabalina. R. Entonces, en esta ecuación, R es la longitud de la jabalina. Entonces, uno lo que hace es lo siguiente. Mide la distancia entre jabalinas, la longitud de la jabalina, multiplica por 2pi y va a tener lo que es la resistividad. Pero para lograr esto, se utiliza un equipo que es el Meger. El Meger es el que mide la resistencia de tierra. Hay Megers de 2 puntas que se utilizan para medir la resistencia de aislación de motores. Hay Megers de 3 puntas y hay Megers de 4 puntas. En todo caso, fíjense, un medidor de puesta a tierra mide la corriente, es un amperímetro, ¿no ve? Del amperímetro, y tiene un voltímetro. Luego hace el cociente de voltaje sobre corriente y saca la resistencia. Entonces, hay las jabalinas que son las voltimétricas y hay las jabalinas amperimétricas. En el Meger, en la contratapa del Meger, uno ve las distancias que nos recomiendan para sacar la resistencia de tierra, ¿no? Entonces, uno va tomando diferentes medidas a diferentes distancias y después hace un tratamiento y con eso saca el valor de la resistividad, una resistividad promedio. Entonces, un método para determinar la resistividad del terreno es el método de Wiener, que utiliza un megaómetro. Bien. En todo caso, hay también otros métodos, por ejemplo, el método de Schulberger. Este método tiene también su ecuación, ¿sí? Y es un método que nos permite calcular también la resistividad promedio. Entonces va uno midiendo las resistividades justamente desplazando los electrodos y aplica esta ecuación según el número de mediciones y saca la resistividad promedio. El método más común para nosotros es el Wiener. Bien, los terrenos tienen diferentes resistividades, ¿sí? Hay terrenos que tienen bajas resistividades, por ejemplo, los terrenos cultivables fértiles pueden tener unos 50 ohmios por metro de resistividad, pero hay terrenos rocosos pedregosos, por ejemplo, donde se encuentran instaladas las antenas de las torres donde llevan las antenas de transmisión, Entel, fíjense, tienen resistividades del orden de 3000 o rocosos compactos 14000. Entonces, los terrenos tienen su propia resistividad. Los mejores terrenos para colocar sistemas de tierra son los cultivables. Jardines, en edificios, en el campo donde hay un terreno cultivable. Y los peores terrenos son los suelos rocosos, ¿sí? De todas maneras, existen tablas. Por ejemplo, fíjense, esta es una fuente, la instrucción de una norma boliviana, la 14.007, que nos dice, si usted tiene un terreno pantanoso, su resistividad está variando entre 20 a 100. Si usted tiene un terreno, no sé, de arena arcillosa, su resistividad varía entre 50 a 500. Si usted tiene un granito, ¿sí? O rocas de mica y cuarzo, su resistividad es 800. Entonces, esta tabla es una tabla que nos permite saber más o menos cuánto vale la resistividad de un terreno. Y sacando un valor de aquí, podemos utilizar una ecuación y calcular la resistividad de un terreno. Pero no hay nada como ir y medir la resistividad, ¿no? Esta es una tabla referencial.
caso de que uno va a hacer un diseño en escritorio, entonces tiene que tener la resistividad del terreno. Entonces, según la naturaleza del terreno, pues saca el valor de la resistividad. Pero lo mejor es ir y medir el valor de la resistividad con un Megger. Bien, y existen ecuaciones que nos permiten calcular la resistividad, la resistencia del terreno cuando conocemos la resistividad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una jabalina vertical de longitud L, diámetro D, la resistencia del Oye, terreno. Hola. Inge, Sí, una pregunta. dime. Usted dijo que es mejor poner la puesta a tierra en lugares Húmedo. fértiles, ¿no? Donde se Sí, puede cultivar. sí. Eh, si colocamos una puesta a tierra en un lugar fértil, ¿afecta la cosecha? ¿Afecta la tierra en alguna forma? ¿Cuándo va a trabajar el sistema de puesta a tierra? Lo que pasa es que cuando tú tienes una jabalina y si se produce una descarga por la jabalina va a crear un cono de potencial. Pero eso ¿cuándo va a ocurrir? Cuando caiga un rayo en ese lugar. ¿Cuándo va a caer un rayo? No mucho, ¿no ves? Me parece que no afecta porque además está profundo. Sí, tus sistemas de tierra están por debajo de 80 centímetros. Entonces, por lo general se colocan los sistemas de puesta a tierra en lugares donde tienes mucha humedad, tienes esa tierra negra de cultivo, ¿no ve? Entonces, eso es lo mejor. En un edificio, por ejemplo, en La Paz, imagínate, La Paz es una ciudad que en plano no se puede extender, es un problema. Y si tienes un edificio, ¿dónde vas a colocar tu sistema de puesta a tierra? Seguramente en el jardín, en un lugar donde sea el más bajo, donde tengas más humedad, ¿no? Entonces, no te va a afectar a las plantas. Seguramente te afectará si colocas un pararrayo y, bueno, crees un poco de potencial, pero va a ser un caso excepcional. Por lo general, me parece que no. Gracias, Inge. Bien, ¿alguna consultita más, chicos? Entonces decíamos que existen, ¿no ve?, fórmulas que nos permiten calcular la resistencia de puesta a tierra. Si ustedes van a clavar una jabalina en un determinado terreno, entonces van a conocer la longitud de la jabalina. Por ejemplo, ha de ser 2.8 metros, 2.10 metros. Conocen la longitud, tienen el diámetro de la jabalina, será de 3/4, de 5/8. Van a la tabla, aquí está tabla. Su terreno, digamos, ha de ser un terreno, por decirles, pantanoso. Entonces, si es un terreno pantanoso, ustedes tomarán una resistividad promedio entre 20 y 100, la mitad será 50, 60. Entonces, la resistividad la sacan que ha de ser 60. Entonces, tienen la resistividad, la longitud, el diámetro de la jabalina y calculan la resistencia aproximada, ¿no? O esta es una fórmula un poco más exacta y esta es la resistencia aproximada si solamente dividen la resistividad entre la longitud. Pueden usar esta o esta ecuación. Si su jabalina que van a clavar es horizontal, entonces pueden utilizar la ecuación desarrollada o la simplificada. Entonces la resistencia es 2 veces la resistividad partido la longitud, ¿no? Si ustedes van a colocar una placa de cobre, tienen la fórmula para calcular. Si está enterrada profundamente, la simplificada. Si está enterrada verticalmente, 1.62 sobre la profundidad. Entonces, o el perímetro. Entonces, ustedes tienen ecuaciones que les permite calcular, ¿no ve? Por ejemplo, si tienen 3 conductores horizontales dispuestos en estrella, o tienen conductores en L. Son los 3 dispuestos en estrella. Entonces uno utiliza estas ecuaciones. Con estas ecuaciones calcula la resistencia de tierra. Uno tiene que modelar, pues, o van a colocar varillas cruzadas en forma de cruz, o varias uniones radiales, ¿no?
O una malla de tierra, fíjense que tienen una malla de tierra. ¿Cómo calculan la resistencia de esta malla? Mediante esta ecuación. La resistividad, ¿de dónde sacan? La resistividad sacan de la tabla. La longitud es la distancia de separación. El área es el área de cada cuadrado, ¿no? El área disponible. Entonces, uno puede modelar, puede calcular las resistencias de puesta a tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa normalmente y actualmente en nuestras instalaciones? En las instalaciones van los técnicos electricistas que se encargan de hacer las instalaciones a una tienda, por ejemplo, a Electrored, a Gismar. En Gismar le dicen, mira, va a ser puesta de tierra, una puesta a tierra, sí, ya, entonces comprate una jabalina, comprate un conector de empalme, jabalina cable, comprate un cable número 1.0, sí, comprate un pararrayos, comprate los accesorios del pararrayos y colócalo, listo. Pero no modelan. Entonces va el electricista, coloca y bueno, y así lo deja. Pero si uno va a hacer el control de calidad, no está cumpliendo la norma. Entonces ahí el electricista se las ve en figurillas. Porque uno le dice, bueno, mira, la resistencia que tenías que tener para el pararrayos era de 15 ohmios y tú tienes en este momento 20 ohmios. Y a mí me tienes que colocar 15 ohmios. O peor, si colocan, compran su sistema de puesta a tierra y colocan el sistema de puesta a tierra para un ascensor. Imagínense que me da 20 ohmios. Entonces viene el de Otis y me dice, bueno, mediremos la tierrita, veremos cómo está para proteger mi equipo. Entonces colocamos el Meyer, calculamos o medimos la resistencia de puesta a tierra, me da 20. Entonces el de Otis no se va a hacer ningún problema. Me va a decir, mira, arregla tu sistema de puesta a tierra y me vas a dar 3 ohmios. Si me das 3 o menos ohmios, yo voy a instalar mi pararrayo o mi ascensor, si no, no voy a instalarlo. Listo, ahí se acabó, ahí terminó su función del, del representante de ascensores. Entonces el electricista se les ve otra vez en figurillas. Entonces va a la tierra, compra geogel, pone 2 jabalinas, 3, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no se ha hecho una modelación de la puesta a tierra. Y eso no tiene que ocurrirles a ustedes. Ustedes cuando van a hacer un sistema de puesta a tierra, van a calcular el sistema de puesta a tierra, van a mejorar la tierra y más o menos van a aproximar al valor que les pide el, el proveedor del equipo. Dense cuenta, por ejemplo, que están haciendo un sistema de puesta a tierra para un sistema de rayos X o para un tomógrafo en un hospital. Entonces, no se puede hacer cualquier barbaridad. No se clavan jabalinas, hay 3 jabalinas, 6 jabalinas. No, hay que modelar y decir, aquí está, este es el valor de tierra y yo te entrego tanto valor de tierra. Así uno va a proteger a los equipos y también no va a tener problemas con el seguro, ¿no? Bien, ahora sí, ¿qué consultitas tiene? A ver, José Luis Mejía, ¿qué dices? ¿Estás en línea, José Luis? Aló, José Luis. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Me están escuchando? Mira, Ah, sí, la ya. escuchamos. Dije, Ah, ya. tengo una pregunta. A ver, Es sobre la dependencia de la resistividad. O sea, sobre las dependencias nos hablaba que la salinidad, la humedad, la temperatura, al aumentar, sí, disminuía la sí, resistencia. Pero veía en el gráfico de la dependencia de las estaciones del año, sí, veía que en las, o sea, temporadas de lluvia que son húmedas, o sea, la resistencia subía. Entonces sí. ahí pensé
O sea, a mí Sí, pensaba que era contrario, no sé si nos podemos... Ah, sí, en esa gráfica, ingeniero. sí. La resistencia, ¿no ve? En los meses de junio y julio tendría que ser la más baja. Sí. Este gráfico no es para nuestro país, ¿ya? Aquí en nuestro país, en junio y julio, vas a tener este punto. Desplaza esto, este sería junio y julio para nosotros. Esta es una que ha sacado de un libro el que ha hecho esta. Pero en junio y julio tenemos la resistividad, la resistencia más... No, la resistividad más alta tenemos. Esto está para Norteamérica. En junio y julio nosotros tenemos la resistividad más alta, estaríamos en punta. ¿Sí? Mira, ahí tenía una gráfica, pero vamos a ver. Para nosotros, ¿no ve? Ay, perdón. Si hacemos un sistema cartesiano, tenemos enero, febrero, marzo, abril, y tenemos mayo, ¿no ve? Junio y julio. Hasta agosto, digamos, ¿no ves? Ya, septiembre otra vez empieza a llover, etc. Entonces, ¿cómo va a variar la resistividad para nuestro país? Los meses que tienes lluvia, húmedos, ¿no ve? Serían enero, febrero, y la resistividad será baja, ¿sí? Los meses que tienes sequía, época seca, la resistividad va a ser alta, entonces va a subir, después ha de bajar. Entonces, ese es el comportamiento en nuestro país. Sí, esa gráfica que has visto es para Norteamérica. Para nosotros es este el comportamiento. Por eso yo les hablo de época seca y de época húmeda. En época seca hay que hacer las revisiones. Por ejemplo, si a mí me dice Entel, quiero que me hagas un chequeo de mis sistemas de puesta a tierra, entonces yo le digo, mira, yo te voy a hacer el chequeo en época seca. Entonces voy en época seca, que es lo más crítico que tiene, su resistencia es mayor. Entonces les doy esos valores, ¿no? ¿Está más o menos claro? Sí, ingeniero, ya está más claro. Sí, bien que has consultado eso. Bien, fíjense, tenemos un pequeño ejemplo de aplicación. Dice, determinar el número de jabalines para un edificio con pararrayos, ¿sí? La resistencia tiene que ser 15 ohmios en un terreno con resistividad de 600 ohmios por metro con un anillo que cubre el perímetro del edificio. ¿Sí? Dije, una pregunta más. ¿Nos Sí, va a pasar su PowerPoint? todo les voy a dar. Gracias, sí. Sí, todo, les voy a pasar todo, absolutamente todo. Sí. En yo estaba con COVID, pero ya he salido. Entonces, por eso que un poquito, ya me estoy organizando biencito para pasarles todo, ¿no? Bien, fíjense en este caso, ¿sí? Un ejemplo de aplicación de un cálculo manual, ¿no? Determinar el número de jabalines para un edificio con pararrayos de resistencia 15 ohmios en un terreno de resistividad, un anillo que cubre el perímetro del edificio. Esto, tenemos un edificio, ¿no ve? Y alrededor del edificio estamos colocando un anillo. Este es nuestro edificio, ¿sí? Y tenemos aquí, estamos colocando un anillo, ¿sí? Tenemos la resistividad de 600 ohms por metro, el perímetro del edificio es 60, ¿no ve? Entonces queremos dimensionar su sistema de tierra. Entonces primero calculamos la resistencia del cable enterrado, es 2ρ sobre el perímetro, 20 ohms. Como el valor es mayor a 15, se adicionan jabalinas, porque se requiere 15 ohmios, pero calculando nos da 20 ohmios. Entonces,
Con una de las jabalínas enterradas en forma directa tiene una resistencia de Rho sobre el X. La primera es una jabalina enterrada de 300 ohmios. Entonces las jabalinas se conectan en paralelo y se determina la cantidad de jabalinas. Entonces hacemos uno sobre la resistencia de una jabalina más la resistencia equivalente y sacamos que es 60. Entonces determinamos el número de las jabalinas y con 5 jabalinas clavadas vamos a obtener el valor de la resistencia, ¿no? Entonces es fácil hacer un cálculo para la modelación del sistema de puesta a tierra. Además, uno puede determinar lo que sería el diámetro de las jabalinas. ¿Sí? Según la resistencia de tierra o del electrodo, uno va calculando y con la resistividad va intersectando y con esta gráfica, con este abaco, uno determina el diámetro de las jabalinas. ¿Sí? Uno determina, por ejemplo, que la jabalina puede ser de 5 octavos. Si uno tiene la resistencia del electrodo de 4, por ejemplo, y tiene una resistencia de tierra de 2000, entonces traza una línea, ¿sí? Intersecta con la longitud del electrodo, la longitud que van a estar colocados los electrodos, hace esa intersección y va a sacar el diámetro de la jabalina que va a instalar. Ese es un ábaco que se utiliza para determinar el diámetro de una jabalina. Bien. Ahora, existe cuando la resistencia de tierra es muy elevada, cavando las jabalinas no se la puede conseguir o calculando no se puede conseguir, entonces existen métodos para la reducción de la resistencia de tierra. A uno que hace el diseño, que está haciendo el trabajo, pues le van a decir, yo quiero un valor de resistencia de tierra de tantos ohmios. Y si uno no consigue eso, entonces puede hacer una reducción de la resistencia de tierra por algún método. Por ejemplo, uno puede aumentar el número de electrodos en paralelo. En vez de clavar una jabalina, clavo 2, en vez de 2, 3. Pero eso no es infinito. Entonces hay un determinado número que se puede poner y después ya se estabiliza, ya no se mejora más la reducción de la resistencia de tierra. Además puede aumentar la distancia entre los ejes de los electrodos. O sea, la norma dice que uno tiene que colocar la distancia mínima de un electrodo al otro, de una jabalina al otro, tiene que ser igual a la longitud de la jabalina. Entonces, si uno aumenta un poco la longitud de la jabalina, puede disminuir la resistencia de tierra. O puede cambiar su jabalina, realizar el aumento de la longitud del electrodo. En vez de utilizar electrodos de 1,20 metros, puedo utilizar electrodos de 2,40. Entonces les doblo el tamaño y voy a tener obviamente más contacto con tierra. Entonces eso va a hacer que baje la resistencia del terreno, ¿no? O cambio mis jabalinas. En vez de utilizar una jabalina de 5 octavos o de media pulgada, uso de 5 octavos o de 3/4 o de 1 pulgada. Entonces aumento la superficie de la jabalina. Eso ha de hacer que mejore mi resistencia de tierra. O al final lo que agarro es, digo, si mi terreno es malo, entonces si es arcilloso, yo agarro, saco ese terreno, ¿no ve? Cambio esa arcilla que he sacado por ejemplo, con tierra vegetal. Entonces hago el cambio del terreno existente por otro de menor resistividad. O al final puedo hacer un tratamiento químico electrolítico del terreno. Entonces voy a colocar, un material especial que permita bajarme la resistividad del terreno. Voy a utilizar geogel, torgel, puedo utilizar óxido de cobre, bentonita, o puedo utilizar cemento conductivo, o puedo utilizar algún otro material que me permita mejorar, ¿no? Hacer un tratamiento químico electrolítico del terreno. Fíjense ustedes que
Una manera de mejorar la resistencia de tierra es aumentar el número de jabalinas. Fíjense que las jabalinas dan un cono de potencial, ¿sí? Un cono de potencial. Cuando circula corriente por aquí, entonces se crea un cono de potencial y hay que evitar un poco la inducción entre las dos jabalinas. O sea, la resistencia mutua que va a haber entre las jabalinas. De todas maneras, fíjense, si yo tengo con dos electrodos 40% de reducción, puedo colocar 3, 4, 5, 6, hasta 8 jabalinas, hasta 7 jabalinas que voy a lograr hasta el 78% de reducción. Pero si sigo colocando 9, 10, 11, 12, ya no va a cambiar la reducción, se va a quedar más o menos en 78%. Entonces, una manera de reducir, ¿sí?, la resistencia de tierra es aumentando el número de electrodos. Otra manera de reducir es colocando más lejos los electrodos. Por ejemplo, si coloco a 5 metros voy a tener un valor de resistencia. Si coloco a 15 metros va a bajar, ¿no ve? O fíjense en esta curva que me da la resistencia en ohms de un terreno. Si coloco a 5 metros, tengo una resistencia de 100. Si coloco a 20 metros, tengo una resistencia de 40. Entonces, colocando más lejanas las jabalinas, los electrodos, las picas, ¿no ve? Entonces logro una reducción. Además, yo puedo cambiar la longitud de los electrodos. En vez de usar electrodos de 1 metro, uso de 2 metros. Entonces, fíjense, si yo tengo un electrodo de 1 metro, ¿no ve? Aquí tengo la resistencia versus la longitud del electrodo. Si tengo la longitud de 1 metro, voy a tener, digamos, 100 ohmios de resistencia. Si coloco un electrodo de 150, ¿no ve? Voy a tener 100 centímetros, 150 centímetros, voy a tener una reducción, ¿no ves? A medida que voy colocando longitudes de electrodos más largas, la resistencia va cambiando. Ese es otro método. O también se aumenta el diámetro de los electrodos, ¿sí? Si tengo un electrodo de 3 cuartos, tengo un determinado valor. Si tengo un electrodo de 1 pulgada, tengo menor valor. Entonces cambio el grosor del electrodo, ¿no? Fíjense aquí en el texto, dice, al aumentar el diámetro de los electrodos de 5 octavos a 3 cuartos, se obtendrá una pequeña reducción del valor de la resistencia, y este será con un segundo de 11%, con un tercero de 18%, con un cuarto de 22%. De ahí en adelante ya no se nota aumento. Entonces, puede uno cambiar la jabalina y colocar jabalinas más gruesas. Así va a haber mejor contacto físico con tierra. O al final, lo que yo hago es un cambio de terreno. Saco la tierra que he hecho en mi pozo, la boto y coloco otra tierra que tenga otra resistividad. Entonces puedo calcular mediante esta ecuación, ¿sí?, la resistencia del terreno, ¿no?, la resistencia de puesta a tierra. Ahora, ¿cómo hacemos los sistemas de puesta a tierra? Cavamos un pozo. Fíjense aquí, se ha dañado el cable de tierra, ¿no? Normalmente uno trabaja con cable hebrado y desnudo de cobre. Y lo que utiliza para unirlos a la jabalina, el cable, es soldadura exotérmica. Entonces así se tiene una mejor contacto. No se puede empalmar porque se va a oxidar y va a presentar resistencia. En cambio hay que soldar con la jabalina, así uno tiene buena resistencia de puesta a tierra. Aquí tienen el cable de puesta a tierra, las jabalinas que están clavadas ahí. Fíjense, en este caso está entrando el cable de puesta a tierra, ¿no ve? Y aquí se colocan unos tubos, y esos tubos son tubos donde uno va a colocar una cajita. Y la cajita, en la cajita vamos a hacer el mantenimiento de nuestra puesta a tierra. Vamos a echar agua para mantener la humedad.
uno siempre debe hacer, colocar una cajita donde va a estar el empalme con el cable. Y estos tubos de PVC son tubos perforados en el costado, de tal manera que el agua se dispersa, ¿no? Bien, o uno puede hacer un tratamiento del sistema de puesta a tierra, que va a ser un tratamiento electrolítico. Entonces, uno cava el pozo, ¿no ve? Para clavar nuestra jabalina, y colocamos algunos materiales, algunos químicos. Por ejemplo, el Torgel, que es peruano, Ericogem, Estados Unidos, Sandgem, Geogel, es chilena. Entonces, los que nos venden estos aditamentos nos dicen qué proporciones debemos colocar. Y eso es lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, este es para el Torgel peruano. Si tu resistencia inicial es de 600 ohmios, ¿no ve? Puedes lograr una reducción hasta el 95% y tener una resistencia final. Entonces, ¿cuál es la dosificación que tú vas a colocar? Si su resistencia varía de 50 a 200 ohmios, te recomiendan una dosis por cada metro cúbico. Si tu resistividad es de 200 a 400, vas a tener 2 dosis por metro cúbico. Entonces te dice, coloca 2 bolsas o 2 dosis, que ellos llaman, y así vas a hacer tu tratamiento de terreno. ¿Y qué vas a lograr con eso? Lo que logras es reducción siempre de la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Aquí hay otro aditamento, el Geogel. El Geogel es bien utilizado, es gelatinoso. Lo que tienen estos compuestos, el Torgel, Geogel, etcétera, son como la gelatina, ¿sí? De tal manera que cuando uno agarra el polvillo que tiene, lo coloca en agua, va colocando capas, 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 puede colocar Torgel, tierra, se va a hacer una masa gelatinosa. Y eso de hacer que se disipe, va a tener baja resistividad, que se disipe fácilmente la corriente, se disperse la corriente. Esa es su función del Geogel, Torgel o la bentonita, ¿no? Bien, ahora, cuando uno va a hacer un trabajo de una puesta a tierra, siempre tiene que ir a visitar el terreno, ver cómo son los estratos geológicos, si tiene varias capas, varios estratos o un solo estrato. Tiene que medir la resistividad del terreno. Así uno va a tener datos precisos para poder hacer una modelación. En tierras generalmente es bien difícil hacer un cálculo en escritorio porque puede tener muchos errores uno. Es preferible ir al terreno, ver si es húmedo, ver cómo son sus estratos geológicos, si es arcilloso, no es arcilloso, es rocoso. Entonces tiene una idea de la resistividad del terreno. Y después mide la resistividad del terreno con un Megger y mediante esa medición viene a la oficina, al escritorio y pues hará su tratamiento de terreno, verá cómo ya va a modelar, utilizará una de las ecuaciones y verá qué sistema de tierra va a colocar, ¿no? Fíjense aquí cómo están cavando un pozo de tierra, ¿no? En los lugares rocosos es bien complejo esto. Fíjense, si hay rocas, tienes que hacer voladuras nomás, con dinamita, no hay más. Y además que es peligroso, ¿no? Yo una vez asistí a un curso que vino a dar un ingeniero peruano, ¿sí? Este peruano estaba haciendo un sistema de puesta a tierra en la punta de un cerro para una mina, más o menos a 5.000 metros del nivel del mar. Entonces, lo que más que el sistema de puesta a tierra nos contó su aventura, que cuando estaba queriendo trabajar nevaba, tapaba todo, no había camino, no sabían cómo hacer, jalar los cables de tierra, era un sufrimiento fatal. Entonces, porque no se puede llevar maquinaria ahí arriba, entonces subían sus cables con animales, ellos también, toda una tragedia. Entonces, si ustedes hacen un sistema de puesta a tierra, sepan dónde van a ir, si va a ser nevado o no va a ser nevado, cuáles son las condiciones climatológicas, les va a llover, no les va a llover, hay camino, no hay camino,
hay animales que les van a ayudar a llevar las cosas o no, cómo van a llevar, dónde van a estar si es que se quedan a dormir. Entonces es complicado hacer un sistema de tierra para una mina, ¿no? Entonces fíjense que no es tan sencillo. Bien, y aquí vamos a ver algunos tipos de electrodos de tierra o dispersores, que pueden ser los naturales, los que no intervienen la mano del hombre o los artificiales, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen ustedes, estas son las jabalinas que se denominan de Copperwell, ¿no? Cobre con acero. Y tienen varias partes, y fíjense, se las puede ampliar las jabalinas. Esta tiene una longitud, esta otra longitud. Si uno quiere, pues, una doble de longitud, entonces tiene unos niples de apoyo. Entonces, en la parte superior tienen conectores, ¿sí? Conectores jabalina cable. Entonces, uno coloca el conector, el cable de tierra, o pueden haber estos que lo llaman aquí tipo zapatitos, o estos otro tipo, o estos, o mejor hacer una soldadura, ¿no? Ahora, las jabalinas que tenemos aquí en La Paz, que uno va a comprar al mercado barato, uno compra el 16 de julio, uno compra, no sé, en algunos lugares, son jabalinas que utilizan el hierro de construcción. Entonces le dan un revestimiento de cobre con un tratamiento electrolítico, pero no se sabe si la cantidad de micrones que tienen en espesor. Entonces no son muy garantizadas. A veces se ponen muy poco electrolítico, muy poco cobre, lo bañan con muy poco cobre, aparece el fierro y se oxidan. Cuando uno va a hacer un trabajo en una industria, usen este tipo de jabalinas, las Copperwell. Esa les va a garantizar prácticamente el sistema de puesta a tierra. O pueden utilizar este tipo de placas, cruzadas. Aquí hay otro tipo de placas y tienen un múltiple, otro tipo de electrodo. Fíjense aquí en un terreno que presenta vegetación, se está haciendo el cable de puesta a tierra. Bien. A ver, ¿alguna pregunta sobre sistemas de puesta a tierra, chicos? Sí. No, el sistema de puesta a tierra no es trifásico, es uno solo nomás. Entonces, ¿dónde tienes que conectar el sistema de puesta a tierra? Al neutro. Entonces tienes la tierra que te va a dar, el cable de neutro, ¿no ves? Claro, hay tierras que son tierras de protección. A ver, vamos a ver un poquito. Pero aquí vamos a ver. Fíjate, cuando tú tienes sistemas de conexión de puesta a tierra, ¿no? Entonces, hay unas letras que identifican al sistema que tú tienes de distribución. Por ejemplo, y esto se da por letras, ¿no? Por ejemplo, T dice conexión directa del neutro a tierra y conexión a la tierra mediante una impedancia elevada. Para la segunda letra dice conexión directa de las masas a una tierra diferencial y N conexión de las masas a la tierra del neutro. T es tierra, N neutro, C combinada y S separada. Entonces, los sistemas de distribución, ¿no ve? De puesta a tierra en las redes, por ejemplo, ya tienen bien definido. Por ejemplo, aquí tienes un sistema TNC, tierra neutro común, ¿no ves? Entonces tienes la tierra, ¿sí? Está la tierra y el neutro, y es común. Este es un sistema tierra neutro común. Imagínate, por ejemplo, en el sistema trifásico. En el sistema trifásico, como tienes en La Paz, la conexión de los transformadores son delta estrella.
¿no ve? Antes se usaba delta abierta, ahora se usa delta estrella. Entonces, la estrella tiene la tierra del sistema. Y tú llevas un conductor de protección, el conductor PE, ¿no ve? Y puedes conectar tierra, neutro, común. Como este es el neutro, lo que te da, el cable que te da de la pasta es el neutro, ¿no ve? Y tú haces tu sistema de tierra. Entonces, puedes unir tu sistema de tierra al neutro y conectar ahí tus equipos. Tienes un sistema TNC. O puedes tener un sistema tierra-neutro separados. En este caso, tienes el conductor neutro del conductor de tierra separado. Fíjate, ahí, en vez de tener dos cables, como en este caso, tienes tres. En este caso, verás que en un sistema delta estrella, ¿sí?, se saca el neutro y va independiente. Y la tierra se saca también y es independiente. Entonces, este es un sistema tierra-neutro separado. Ahí haces tu sistema de puesta a tierra. Puede haber un sistema de tierra-neutro común y separado. Esto, por ejemplo, en una industria se puede dar, ¿no? Tienes neutro común en algunas máquinas y tierra-neutro separado en otras máquinas. Entonces, este sistema tierra-neutro separado, verás que aquí tenemos el conductor de neutro, ¿no ve? Y aquí tienes tu propio sistema de tierra. Entonces, esta tierra es separada del neutro. O tienes un sistema aislado, TT típico. Se pone a tierra en un punto único, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí se coloca el sistema de puesta a tierra, el sistema TT. Tienes el sistema IT, tierra aislada. Es un sistema aislado. Este sistema se usa en quirófanos. En quirófano se usa un térmico que tiene 4 polos, no 3 polos, sino 4 polos. Entonces, uno de sus polos va a la tierra y se desconecta para evitar corrientes de fuga. ¿Y cómo es este sistema? Fíjate, aquí tienes el transformador, ¿no ves? La línea, la carga, tienes del neutro que va, y aquí tienes su punto de toma de tierra, ¿no? Entonces, este es un sistema IT para un ascensor o para un quirófano. O tienes un sistema PNB, que es un tierra neutro común separado. Entonces, esto vamos a volver a ver después. Hay que conocer los sistemas de distribución, si son tierra neutro aislado, TNC, tierra neutro común, o tierra neutro común separado. Y esta es una falla que se tiene en los hospitales. Muchas veces los técnicos, ¿sí?, agarran el neutro, lo unen con la tierra y hacen un tierra neutro común separado, pero no consideran la parte de corrientes de fuga de los quirófanos, donde se utiliza un transformador de aislación. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son los sistemas de tierra, ¿no? Bien. ¿Cómo medimos la resistencia de tierra? Medimos con un megaómetro, ¿no? Un megaómetro tiene una fuente de voltaje, una bobina amperimétrica y una bobina voltimétrica. Este es un Megger de 3 puntas. La punta de prueba, y estas 2 puntas se van desplazando para una determinada longitud. Entonces uno lo que hace es, va colocando las distancias de los electrodos, ¿sí?, y va trazando una curva. Y según lo que nos recomienda el catálogo del fabricante del Megger, entonces uno va tomando su valor de la resistencia de tierra. Entonces los catálogos de los fabricantes de los Meggers, los megaómetros, nos dicen, usted coloque la primera varilla a 100 metros y la segunda coloque al 62%, a 62 metros. O coloque la varilla, la varilla número 2, coloque a 50 metros y la primera varilla al 62% de la otra. Si esto es 50 metros, entonces sacan el 62 y colocan ahí la varilla y ahí hacen sus mediciones. Entonces eso depende mucho de los
de los fabricantes de instrumentos, ¿no? Bien, creo que ya no tenemos más tiempo. Mañana continuaremos esto y vamos a ver la norma, lo que nos dice para Bolivia, eh, cómo son los sistemas de puesta a tierra. Ahora podemos ver algunas generalidades, podemos hacer un resumen. Podemos decir de que los sistemas de puesta a tierra protegen a personas y equipos, ¿no? Que en el último tiempo se ha avanzado muchísimo con la electrónica y todos los equipos necesitan sistemas de puesta a tierra, inclusive las luminarias. Antes no se utilizaba el conductor de protección en las luminarias, LED, porque no había luminarias LED directamente. Se utilizaban solamente dos cables. Hoy se tiene que llevar tres cables, por ejemplo, para las luminarias LED, para colocar el sistema de puesta a tierra por la electrónica que tienen. Todos los aparatos, motores, lavadora, cocina, ascensores, todos se deben colocar a una puesta a tierra. Se debe nivelar el potencial de tierra siempre. Existen diferentes maneras de colocar sistemas de puesta a tierra. Pueden ser jabalines verticales, comunes, pueden ser cemento conductivo, pueden ser electrodos electrodinámicos. Entonces hay varias maneras de colocar los sistemas de puesta a tierra y uno debe saber modelar los sistemas de puesta a tierra. Uno debe calcular cómo va a ser nuestro sistema de puesta a tierra. Para eso tiene que tener conceptos, por ejemplo, de decir de qué depende la resistividad del terreno. La resistividad del terreno depende de la humedad, la resistividad del terreno depende de las sales, la resistividad del terreno va a depender de las estaciones del año, la resistividad del terreno va a depender de las capas estratigráficas, va a depender de la profundidad del terreno, del tipo en sí de terreno. Sabemos que hay tablas que nos dan valores de resistividad para diferentes tipos de terreno. Además, uno tiene que saber cómo mejorar su sistema de puesta a tierra. Entonces, uno va a decir que puede colocar jabalines de una determinada longitud, o aumentar la longitud, o aumentar la separación de jabalinas, o aumentar el diámetro de las jabalinas, o compactar el terreno, tener menos granulometría, buscar lugares húmedos, o al final hacer un cambio del terreno con otro material o un tratamiento electroquímico con lo que es con algunos materiales que permiten mejorar la resistividad del terreno, ¿no? Por el geogel, la bentonita, que es el óxido de cobre, o el torgel, o cemento conductivo. Entonces tiene diferentes materiales para mejorar la resistividad del terreno. Uno tiene que saber que cuando uno va a hacer una instalación eléctrica, el equipo que va a atender el sistema de tierra, por ejemplo, si es de comunicaciones, tiene que ser menor a 3 ohmios. Y uno tiene que conseguir ese valor de menor a 3 ohmios. O si va a colocar un pararrayos, tiene que ser menor a 15 ohmios. Entonces, cuando haga su tratamiento de tierra, pues seguramente va a ser el mejoramiento de la tierra con torgel, con geogel, mejoramiento de cambiando la propia tierra que había antes por una tierra vegetal, digamos. Y eso, uno tiene que cumplir la normativa. Entonces, tenemos que saber modelar nuestro sistema de puesta a tierra. No podemos ir a una tienda y que nos vendan una jabalina, el cable, el conector, etcétera, etcétera, y colocar para todo, ¿no? Entonces, ese es el fin que nosotros conseguimos aquí en la universidad. Que ustedes salgan, sepan calcular un sistema de puesta a tierra y que cumpla la normativa. Listo, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Si no hubiera nada, pues mañana continuamos con sistemas de puesta a tierra. Ingeniero, buenos días. Tengo una consulta. Dime, Mijail. Si por alguna extraña razón, la arquitectura de la casa, del inmueble, no nos permitiera poner una puesta a tierra al interior, ¿se puede colocar en la calzada o para eso es necesario tener alguna autorización de la alcaldía, considerando que también a veces pasa gas, ¿no? Por ahí o alguna Sí, cosa sí. así? Sí, lo que tienes que hacer, lo legal es que vayas a la alcaldía y que pides una autorización para clavar tus jabalinas. No se puede así nomás colocar, porque por ahí estás con tu picota y ahí, por ahí abajo está pasando un cable de alta tensión. Entonces el obrero que está haciendo el hueco puede electrocutarse.
Entonces, lo mejor es conocer bien el terreno, si pasa cables de alta tensión, o no vaya a ser que rompas un cable telefónico. Entonces, de un picotazo puedes romper el cable telefónico, vas a tener serios problemas. Entonces, es mejor ir a la alcaldía, pedir si por ahí pasa o no otro tipo de equipamiento, y bueno, hacer así tu sistema de puesta a tierra. Pero si, digamos, tienes un edificio donde el problema es crítico y, digamos, estás haciendo una, una sala donde vas a instalar computadoras, tendrías que utilizar ahora lo que se denominan los sistemas, los electrodos electrodinámicos, un sistema de puesta a tierra con electrodos electrodinámicos. Entonces, en pequeño espacio, en 60 centímetros más o menos, tú consigues bajas valores de resistencia de puesta a tierra. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en los bancos. Cuando los bancos van a colocar un sistema de computación, un CPD, un centro de procesamiento de datos, y no tienen espacio, todo es cemento, etcétera, y ahí dentro, entonces coloca un sistema electrodinámico. Hay ahora tecnología. Y eso tiene que ver en su instalación mucho, tiene que ver con lo que es, hay una parte electrónica y que tiene que ver con lo que es el campo magnético. Eso vamos a comentar seguramente mañana. ¿Ya? Fenique, gracias. Otra pregunta, chicos. Bien, entonces yo hasta la otra semana les voy a hacer llegar toda la información esta, ¿ya? Está bien, Inge. De sistemas de puesta a tierra. Listo, chicos. Entonces cuídense mucho y nos veremos mañana.